Descansando en Dios. Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23 agrupa en un sermón, como hizo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, la mayoría de las veces que Jesús confrontó a los escribas y fariseos. Este es el último sermón de Jesús en público y describe el carácter de los falsos líderes espirituales de Israel. No fue una prédica sobre la salvación, sobre la resurrección o sobre principios de la vida en el reino, sino más bien un mensaje de condenación contra los falsos maestros. En Mateo capítulo 23, versículos 1 al 7, Jesús advierte al pueblo acerca de los falsos dirigentes religiosos en Israel. Y en Mateo capítulo 23, versículos 8 al 12, aconseja a los discípulos y a otros líderes espirituales verdaderos a no emular a los falsos. Luego de aconsejar a sus discípulos, Jesús hace la más dura condenación a los mismos falsos dirigentes, personificados por los escribas y fariseos, en Mateo capítulo 23, versículos 13 al 36. En sus comentarios de conclusión, Mateo 23, versículos 37 al 39, expresa su compasión intensa por la incrédula nación de Israel y también ofrece la seguridad de que un día, en cumplimiento de la promesa soberana de Dios, su pueblo escogido regresará en fe al Señor. Los falsos líderes espirituales se caracterizan porque son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 1:16. Los falsos líderes espirituales carecen de autoridad. Mateo capítulo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El Señor inicia descubriendo la falsa autoridad de los escribas y fariseos porque ellos mismos la tomaron, sentándose en la cátedra de Moisés. Dios no los nombró ni autorizó para sentarse allí. Simplemente ellos mismos se apropiaron de esa posición de autoridad, la cual por tanto era falsa. Es igual que los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de nuestro tiempo que no son nombrados ni llamados por el Señor para estos ministerios, sino que son impuestos por los hombres. Dios a través de Jeremías afirma de los falsos profetas: no los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Los falsos líderes carecen de integridad. Mateo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús estaba diciendo que si ellos hablaban la verdad de Dios, el pueblo debía guardarla y cumplirla. Mas no hagáis conforme a sus obras. Pero cuando los escribas y fariseos ocasionalmente enseñaban la verdad de Dios, ellos mismos no la obedecían. El Señor aclaró que ellos dicen pero no hacen. Se trataba de farsantes religiosos, hipócritas consumados que no practicaban lo que predicaban. Pedro describe a los falsos diciendo: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Según de Pedro capítulo 2, versículos 12 al 14. Los falsos líderes carecen de compasión. Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los falsos dirigentes religiosos se caracterizan por la falta de compasión. No solo son usurpadores e hipócritas, sino también carentes de amor e indiferentes. Colocaban cargas pesadas y difíciles de llevar en cuanto a regulaciones, reglas y rituales religiosos sobre los hombros de los hombres, haciéndolas insoportables e imposibles de llevar. Para agravar la situación, a las 613 leyes mosaicas agregaron 400 leyes que los escribas y fariseos no las cumplían, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice el Señor. Los fariseos no tienen compasión de los pecadores y Jesús recuerda: y pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Los falsos líderes carecen de espiritualidad. Mateo capítulo 23, versículo 5. Los falsos líderes se caracterizan por su falta de espiritualidad y ante la ausencia de un auténtico deseo de agradar a Dios. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Las filacterías eran usadas solo en el momento de la oración, pero los fariseos se las usaban siempre para aparentar una espiritualidad superior. También ensanchaban sus filacterías para indicar mayor devoción a Dios. Con el mismo propósito extendían los flecos de sus mantos. Esto lo hacían porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículo 43. Los falsos líderes carecen de humildad. Mateo capítulo 23, versículos 6 y 7. Los escribas y fariseos les encantaban los primeros asientos en las cenas. Competían entre sí por un lugar en la mesa del anfitrión a fin de estar en el centro de atención. Con la misma intención apreciaban las primeras sillas en las sinagogas. Estos falsos líderes espirituales también amaban las salutaciones en las plazas y les encantaba el título formal y respetuoso de rabí, que se usaba en esa época como hoy el título doctor. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Descansemos en Dios recordando, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Dios te bendiga y te guarde.